Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 1 de julio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el Evangelio según San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Hoy estamos comenzando no solo un nuevo día, una nueva semana, no solo un nuevo mes, sino también estamos comenzando el segundo semestre del año 2025. Ya gracias al Señor, hemos de su mano, con su bendición y con su favor, logrado llegar em, con las circunstancias, pero hemos llegado a coronar la mitad de este año. Como fue la instrucción al inicio del 2025, este año quisimos darle un enfoque a la lectura de la Biblia, siguiendo el recorrido que el Señor hizo por los lugares bíblicos para que tuviéramos una idea y pudiésemos pues como analizar la escritura desde ese aspecto. Empezamos con un lugar donde consideramos que inicia todo lo que tiene que ver con el mensaje evangélico, que es donde precisamente el Señor llama a una misión muy importante a la Virgen María de San José para que sean el instrumento para que el Señor Jesús no solo naciera, sino que se criara en este mundo. Y así fuimos viendo, según lo que la Biblia nos enseña, el camino que llevó el Señor Jesucristo en Nazaret, donde fue la anunciación, donde comienza todo con un mensaje, una buena noticia, un llamado, porque sin duda alguna lo que el Señor hace a través del ángel Gabriel con la Virgen María y San José es un llamado. Y así vamos siguiendo sus caminos cuando tienen que ir a Egipto a refugiarse porque Herodes lo perseguía, cuando luego el Señor tiene que volver a la Tierra Santa, en el mismo Nazaret es criado. Y bueno, fuimos viendo los lugares, el lugar donde fue bautizado, el lugar donde fue probado en el desierto y donde comienza su ministerio en la Galilea. La Galilea, como hemos hablado, es una región que tiene dos partes, hablamos de la Alta Galilea, de la Baja Galilea, y la Galilea es donde el Señor va a centrar su ministerio. La Baja Galilea tiene un punto central, un eje central, que es el lago de Genesaret o mar de la Galilea, porque pues alrededor de este mar estaban todas digámoslo así, las aldeas, los pueblos, que el Señor va a hacer ministerio. Dentro de estas ciudades de la Galilea, vimos la ciudad de Caná, siendo la primera ciudad donde el Señor obró milagrosamente, digo de manera pública, ¿sí? El Señor comienza, como vimos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, que este fue el lugar del principio de las señales del Señor cuando, pues después que vino del desierto y que fue tentado y que fue bautizado por Juan. En Caná entonces, que era una ciudad vecina a Nazaret, ya hemos hablado mucho de Nazaret, hace el Señor el principal milagro, pero este mes entramos en un lugar muy importante que va a ser el eje central del ministerio dentro de la región de la Galilea. De nuevo, la Galilea era toda una región y tenía diferentes ciudades, aldeas, ciudades un poco más grandes, pero dentro de esa Galilea está la ciudad de Cafarnaún, donde el Señor va a centrar su ministerio. Cafarnaún, Cafarnaún. Es una ciudad situada a orillas del mar de la Galilea, cuyo nombre quiere decir algo así como la aldea de Nahum o la ciudad de Nahum. Cafarnaum, esas son las dos partes que componen esta ciudad. Pero
Tiene un sentido bueno, sabemos que Nahum es un profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero no solo basta, o el significado de Cafarnaún se queda con el nombre personal de este profeta, sino que la palabra Nahum viene del verbo Naham, que quiere decir consolar o aliviar, ¿sí? Queriendo decir esto, que el nombre de Cafarnaún, de esta ciudad, en la cual será nuestro eje temático en el mes de julio, quiere decir la aldea del consuelo o la aldea del alivio, ¿sí? Y esto tiene mucho sentido. em, Son de esas cosas bellas que tiene la Biblia en que no son meras coincidencias, sino que todo tiene que ver, ¿sí? Que nada en el camino del Señor es un despropósito, nada son eventos aislados, todo apunta a un plan divino, todo apunta a un propósito, todo apunta a la sabiduría del Señor. Y tiene mucho sentido que incluso el nombre de la ciudad. ¿Por qué el nombre de la ciudad? Porque esta pequeña, o más bien, no, era una ciudad importante, no tan pequeña como Nazaret. Esta ciudad, que sería llamada el consuelo, alivio, tiene que ver también en otro significado con conversión, que me llamó mucho la atención de esto, eh, ese significado de la ciudad de la conversión o la ciudad del alivio o la ciudad del consuelo, tiene que ver con lo que allí sucedió. Se va a convertir en el centro de operaciones del Señor Jesús. De hecho, por ejemplo, Mateo 9:1 habla de Cafarnaúm como la ciudad del Señor, ¿sí? Su ciudad. En Marcos 2:1 habla, por ejemplo, como su casa. Pero miren, a propósito de Mateo, que además esta semana iniciamos un nuevo libro, el Evangelio de San Mateo. Mateo en el capítulo 4, si tienen sus Biblias abiertas, Mateo en el capítulo 4, versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dice el versículo 13, y dejando a Nazaret, que era la ciudad donde él se había criado, vino y habitó en Cafarnaún, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Bueno, y aquí viene una descripción que nos da el Evangelio de San Mateo muy importante de Cafarnaún. Entonces, de nuevo, viene el Señor, sale de Nazaret cuando ve que a Juan, su pariente, lo han tomado preso, viene a Nazaret y se establece en Cafarnaún. Y dice, vino y habitó en Cafarnaún, ¿sí? Entonces, Cafarnaún es una ciudad, digámoslo de esta manera. El Señor Jesús nace en Belén, ¿sí? Para que ubiquemos la importancia de Cafarnaún en el camino y en la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús nace en Belén porque era necesario que se cumpliera la profecía de Miqueas 5:2, ¿sí? Que en Belén Efrata nacería el Salvador, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús nace en Belén. El Señor Jesús es criado bueno, Belén quiere decir casa del pan, ¿sí? Bet-Helén, casa del pan. El Señor Jesús va a ser criado, póngale mucho cuidado, en Nazaret. Y el nombre de Nazaret quiere decir renuevo, ¿sí? Pero también hay digámoslo, otra desinencia del significado de Nazaret que quiere decir algo así como protectora, ¿sí? Entonces el Señor Jesús es criado como el renuevo que anuncia Isaías en Nazar, que tiene que ver con ese significado de renuevo, de brote nuevo, o la protectora es criado allí, pero el Señor Jesús, ya en la edad adulta, después de ser bautizado y que empieza su ministerio, va a vivir, a morar o habitar en Cafarnaún. O sea que Cafarnaún es el lugar de habitación de su vida pública, ¿sí? Entonces, nace en un lugar, es criado en otro lugar, pero su ejercicio profesional, por decirlo de alguna manera, va a ser en Cafarnaún. Y la otra ciudad importante en la vida del Señor, en su camino, va a ser Jerusalén. Jerusalén quiere decir algo así como ciudad de paz, lugar de paz. ¿Sí? Entonces, nace en la casa del pan,
es criado en la protectora, ¿sí? Como que es su significado, va a venir a morar en la ciudad del consuelo y va a morir en la ciudad de la paz. Sí, esas son las cuatro ciudades donde el Señor Jesús vivió en las diferentes etapas de su vida. Bueno, en Jerusalén fue muy corta su estancia, aunque él visitaba con frecuencia Jerusalén, pero él va a vivir solo la última semana de su vida en Jerusalén, donde va a morir. Esas son las cuatro ciudades importantes y principales en el camino del Señor. Bueno, en Egipto, también hay un, digámoslo así, un paréntesis, él vivió en Egipto, según la tradición, entre 2, 3 años vivió en Egipto, se especulan algunos lugares donde él vivió en Egipto. eh, de hecho, en el Cairo hay un lugar, el barrio copto, que quiere decir cristiano. Allí hay unas capillas, unos lugares, como unas cuevas donde se cree que vive el Señor, y otros ubican incluso la habitación del Señor Jesús, además del Cairo, más al sur, a orillas del río Nilo, ¿sí? Pero esto, hablando de la Tierra Santa, estos son los lugares principales donde el Señor vivió. Y volvamos a Cafarnaúm. Les dije ahora, y volviendo a Mateo 4, que este lugar era un lugar muy importante, era un centro de comercio y además era un control aduanero. Vamos a leer algo en Mateo 4, esto lo hemos leído, pero se los quiero recordar. Volviendo a Mateo 4:12, dice Jesús entonces, es cuando vio que Juan estaba preso, volvió a Galilea dejando a Nazaret, o sea, deja el lugar de crianza, viene y habita en Cafarnaún, que es la ciudad de su ejercicio profesional, y dice que esta ciudad, Cafarnaún, era una ciudad marítima. Cuando hablamos de marítima, pues no era el mar abierto Mediterráneo, sino que era a orillas del mar de la Galilea. ¿Sí? Acordémonos que para ellos toda extensión de agua o reunión de agua era mar, era una sola palabra que abarcaba el significado de toda esta, digámoslo, esta reunión de aguas. Dice entonces ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Otra cosa, Cafarnaún estaba en la frontera entre estas dos regiones, que eran, pues, Zabulón y Neftalí son dos regiones que anteriormente fueron, pues, de las tribus, ¿sí? Y Cafarnaún estaba en el límite de esas dos regiones. Dice el versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Qué pasó allí? Cafarnaún entonces era un centro de comercio y un control de aduanero de esto que acabamos de leer, el camino del mar, ¿sí? El camino del mar era una ruta comercial que venía desde Siria e iba hasta Egipto, siendo la Tierra Santa parte de esta ruta comercial. Cafarnaún era una ramificación de esta ruta, pero además, como les digo, era un control aduanero, ¿sí? O sea que todo el mundo que venía de Siria a Egipto o de Egipto a Siria pasaba por Cafarnaún. ¿Qué lugar más estratégico para hacer un ministerio público? ¿Qué lugar más estratégico para dar a conocer las buenas nuevas? ¿Qué lugar que pudiera garantizar que en la fama del Señor se difundiera que Cafarnaún? ¿Por qué no Jerusalén? Porque Jerusalén era una ciudad terminal, ¿sí? Y a Jerusalén solo venían los que tuvieran intereses religiosos, pero en Cafarnaún pasaban todos los que tuvieran intereses económicos. Ahora, si ustedes ponen una balanza, la gente, en términos generales, tiene más intereses religiosos o más intereses económicos. Pues creo que es clara la respuesta y la gran mayoría de la gente tiene más intereses económicos que religiosos. Así que era mucho más estratégico ubicarse en Cafarnaún, vivir en Cafarnaún, hacerlo su centro de operaciones que Jerusalén, porque a Jerusalén solo iban aquellos que tenían intereses de adoración.
Y el Señor no vino a hacer luz en medio de la luz, sino a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Dónde había más oscuridad, tinieblas, conflicto, pecado? Aquí, en Cafarnaúm. De hecho, acabamos de leer cuando dice que era un pueblo asentado en tinieblas, era un pueblo asentado en región de sombra de muerte. Y en ese lugar de región de sombra de muerte, en ese lugar de tinieblas, pudieron ver la gran luz y la luz le resplandeció. Sí, es muy inteligente, muy sabio. Bueno, es Dios mismo, al fin y al cabo, cómo entiende la obra que viene a hacer y dónde debía ubicarse de manera estratégica, garantizando que todo lo que allí sucediera se iba a propagar, ¿sí? Y se iba a conocer. Es más, si ustedes miran el versículo 23, perdón, 24 del mismo capítulo 4 dice así: y se difundió su fama por toda Siria, estoy en Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, ¿sí? Y los sanó. ¿Y a dónde se los trajeron? A Cafarnaúm. ¿Por qué los trajeron a Cafarnaúm? Porque todo el mundo pasaba por Cafarnaúm, ¿sí? Cafarnaúm llegó a ser entonces este lugar de consuelo, este lugar de alivio, este lugar donde el Señor a través de su mensaje llevó al arrepentimiento. Y hay muchos milagros que tienen que ver con Cafarnaúm. Por ejemplo, la sanidad de la suegra de Pedro, el llamado, ¿sí? El llamamiento, la llamada, el llamado, como lo quieran decir, a Mateo, a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés. Imagínense, casi la mitad de sus discípulos fueron llamados en esta ciudad, en Cafarnaúm. Bueno, aquí hay algo muy particular que tiene que ver con lo que les mencioné de dos actividades comerciales de Cafarnaúm. Uno, un centro aduanero, y dos, el centro de comercio donde su economía se dinamizaba principalmente por la pesca, porque pues era una ciudad a orillas del lago de la Galilea o mar de la Galilea. Y miren a quiénes llama. Llama a Mateo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Mateo, recaudador de impuestos, ¿sí? Y Pedro, Santiago, Juan y Andrés, pescadores, ¿sí? O sea, llama a hombres que tenían que ver con la vida cotidiana y económica de Cafarnaúm, ¿sí? Bueno, volviendo a los milagros, entonces, sana a la suegra de Pedro, que vivía allí, sana a un endemoniado, a un paralítico. En estos días hablábamos de que un oficial va y lo busca, y su hijo recibe sanidad. Un centurión, el siervo del centurión también es sano. Bueno, diferentes milagros de diferentes características tienen que ver con Cafarnaúm, ¿sí? El Señor centró su ministerio en Cafarnaúm y desde Cafarnaúm él organizaba sus, digámoslo así, sus misiones, ¿sí? Evangelísticas, para visitar toda la Galilea. Pero él volvía a Nazaret, salía de Nazaret, allí hacían los preparativos, iban a cumplir una misión, volvían, perdón, de Nazaret, no, de Cafarnaúm, y volvían a Cafarnaúm y allí se estableció para morar, para ejercer un ministerio. Esto nos lo narra entonces el capítulo 4 y el capítulo 5, que hace parte de la lectura de hoy, pues para darles una idea y ustedes hagan su propia lectura. En el capítulo 5 el Señor empieza un sermón que según la escritura empieza en el versículo 1 y va a terminar en el capítulo 8 versículo 1. Tenemos entonces del Evangelio de Mateo, que se los he explicado en otras oportunidades. Mateo, perdón, tiene una característica en su escritura de sistematizar o de organizarnos de manera temática el mensaje evangélico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Mateo no busca una cronología como lo hace Lucas, sino que Mateo organiza en bloques temáticos el mensaje del Señor. Por eso Mateo nos pone como si en un solo sermón
el Señor hubiera enseñado todo lo que está entre el capítulo 5 y 8, ¿sí? O sea, es la manera como Mateo trata de organizar lo que quiere comunicar. Acordémonos que estamos hablando de 2000 años atrás, había una intención particular en cada evangelista y Mateo, en su formación, me imagino, profesional, lo vio necesario o útil hacerlo de esta manera. Por eso Mateo ubica al Señor en un solo momento, dando este gran sermón del monte que tiene y se va a conocer. Hay un concepto muy importante, ustedes que van a leer el Evangelio de Mateo esta semana, el concepto de Mateo tiene que ver mucho con el reino de Dios o el reino de los cielos. Es lo mismo, ¿sí? No son cosas diferentes, no hay necesidad de hacer ningún análisis adicional a lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues el reino de Dios es quien lo gobierna y cuando se habla del reino de los cielos es, digamos, el lugar que gobierna el Señor. Y Mateo, como nos había desde el principio mostrado en su genealogía, demostrando que el Señor Jesucristo es hijo de David, y si hijo de David es, David es el principal rey sobre Israel, quiere decir que el Señor Jesucristo es entonces también rey como descendiente de David y por ende el título Mesías aplica completamente al Señor Jesús, ¿sí? Porque Mesías es ungido y a quienes se ungían a los reyes, pero ¿quiénes podían ser reyes? Solo descendientes de David. Y esta es la idea que Mateo nos va a comunicar, que Jesucristo es hijo de David y por ende es rey sobre Israel, ¿sí? Y por eso, en el mensaje que nos va a ir transmitiendo Mateo, él se va a centrar en ese reino de Dios, ¿sí? Ese reino de los cielos de aquel que es descendiente de David, que cumpliría, acordémonos que el Señor le hizo una promesa a David en Judá, porque también todo parte de la promesa que le dio Jacob a su hijo Judá, de Judá va a descender David, donde le dice que le daría trono para siempre. Todos los descendientes de David murieron, excepto uno. ¿Quién? Jesucristo. Y ese trono para siempre se va a cumplir en la persona de Jesucristo. ¿Y qué va a hacer San Mateo entonces? El evangelista nos va a mostrar ese trono, que ese trono para siempre tiene, digámoslo de esta manera, unas normas, unas leyes, unos parámetros, digamos, una constitución normativa para regir las características de este reino, ¿sí? Y eso es lo que tiene Mateo, y hay que verlo de esa manera. Mateo nos manifiesta las características del reino de los cielos, las leyes del reino de los cielos, las normas del reino de los cielos, ¿sí? Y cuando vemos entonces el mensaje de Mateo 5 al 8, vemos como unas normas fundamentales del reino de los cielos, ¿sí? Empieza con lo que se conoce como las bienaventuranzas. A propósito, cuando uno mira este contexto de Mateo, este reino de los cielos es muy diferente a lo que el ser humano mira aquí y ahora en cómo son los reinos de este mundo. Y va a haber digámoslo así, un constante paralelismo opuesto entre el reino de los cielos y el reino y los reinos de este mundo, ¿sí? Completamente diferentes. Por eso el Señor tiene que instruir sobre su reino. Y viene la decisión que cada uno de nosotros, como creyentes, vamos a tomar. ¿Vamos a seguir el reino de los cielos o nos vamos a quedar enfocados y viviendo bajo los parámetros de los reinos de este mundo? ¿Sí? Y por eso Mateo nos va a dar esa instrucción, cómo son las cosas en el reino de los cielos. Y esa vez, en la medida en que ustedes lo lean, lo van a ver claramente. Dice, tal vez en este mundo se hace así, pero en el reino de los cielos es de esta manera. Y esas instrucciones es para que cada uno de nosotros decida bajo qué gobierno va a vivir. ¿Vamos a vivir bajo el gobierno y esquema de este mundo corrupto, violento, engañoso y mentiroso? ¿O nos vamos a ajustar a los parámetros del reino de los cielos? ¿Sí? Bajo esa expectativa, bajo esa idea, vamos a leer el libro del Evangelio de San Mateo y pues tengamos en cuenta
este lugar. Cafarnaún, la ciudad del consuelo, la ciudad del alivio, la ciudad también del arrepentimiento, la ciudad donde vivió el Señor Jesús para ejercer su profesión, y esa profesión es la que a nosotros nos trajo perdón de pecados, liberación, sanidad y por ende nuestra salvación. Démosle gracias al Señor, como decía al principio, en este comienzo de día, de semana, pero también de mes y de semestre. Y queremos encomendarnos a ti con temor y temblor, porque reconocemos que tú eres quien nos da la vida y quien la sustenta, que lejos de ti nada somos, Señor, que te necesitamos, que sin ti, Señor, nada somos y de verdad lejos nada podemos hacer. Humildemente te presentamos los planes, los proyectos de este nuevo semestre, pero también, Señor, las situaciones que nos generan preocupación, temor, ansiedad, miedo tal vez, Señor, las incertidumbres que nos rodean y pedirte que tomes el control de todas estas situaciones. Humildemente te oro, Señor, y aunque tengo que reconocerte que tú me has dado habilidades, recursos, capacidades, todo ello, Señor, es insuficiente si tú no estás presente. Señor, yo te presento, dígale así, mi vida, mi propia vida, mi salud física, mental, espiritual. Te presento, Señor, mi necesidad de ti para que me acerques a ti cada día. Te presento mi anhelo de ser transformado y de ser una buena persona, una mejor persona. Te presento mis desafíos, Señor, personales, familiares, profesionales, pero también te presento la vida de aquellos que caminan conmigo, de aquellos que amo y me aman, y te pido que juntes nuestras manos a la tuya y que nos ayudes a caminar en pos de ti. Te suplico que aquellos, Señor, que nos rodean y a nosotros nos des la medida de fe necesaria para caminar de manera grata delante de ti. Te suplico, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tu bendición nos guarde, nos proteja, nos cubra y que nos lleves de tu mano siempre, Señor. Bendice a los que nos bendicen, a los que nos maldicen, no se los tengas presentes, Señor. Te pido por la paz de Jerusalén, por tu casa, y te pido, Señor, que lo que tanto hemos oído lo podamos ver. Permítenos subir al santo monte, Señor, si así es tu voluntad, y poderte adorar en tu santuario. Te entregamos este nuevo día, esta nueva semana, este nuevo mes, este semestre del año 2025, y te pido que nos permitas de tu mano andar, Señor, en tus sendas. Danos tu bendición. Una palabra tuya es suficiente para sanarnos, para liberarnos, para obrar milagrosamente. Que así sea, Señor. Nos encomendamos a ti entonces, Padre eterno, y al poder de tu fuerza, en el nombre de Jesús. Amén.